Buenas tardes, este día es lunes 9 de mayo, bienvenidos, espero que hayan tenido un feliz fin de semana, que lo hayan descansado y que se estén preparando para celebrar el día de mañana a esa hermosa madre. Feliz Día de la Madre de antemano. Mañana tenemos un programa especial y este día tenemos un tema muy interesante, la presbicia o la vista cansada, como se le conoce. Veamos la siguiente cápsula y al regreso conocemos a nuestros invitados. La vista cansada, o también conocida como presbicia, es una afección en la cual el cristalino del ojo pierde su capacidad para enfocar. Es un defecto visual consistente en la dificultad para ver objetos y textos de cerca. Está asociada a la edad y empieza a manifestarse entre los 45 y 50 años, aunque puede aparecer antes o después por diversos motivos. Los síntomas de la vista cansada son fáciles de reconocer. Uno de los más comunes es cuando se inicia a ver borroso de cerca, pero alejando el objeto que se quiere ver, la nitidez es mayor. También pueden aparecer otro tipo de síntomas como cansancio ocular, dolor de cabeza, irritación o ardor de ojos y problemas para leer de cerca, especialmente con poca luz. Y para hablar de tan interesante tema, tenemos como primera invitada a la licenciada María Asunción Betancourt. Ella es optometrista. Un gusto, licenciada, de tenerla con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Gracias por compartir esta mañana con ustedes. También tenemos al doctor Rodolfo Castro, él es especialista en medicina del trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Me gusta que esté con nosotros para hablar de tanto tema muy interesante, del impacto que estos vicios de refracción tienen en el trabajador. Un gusto. Gracias, muchas gracias por la invitación. Esperamos aportar algo. Y por supuesto tenemos al doctor Alejandro Candray, él es nuestro oftalmólogo, quien viene a hablarnos ahora, explicarnos sobre todo lo que es relacionado a la presbicia y a todos los otros problemas que podemos tener oculares. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre recordándole a los televidentes de que la información, pues la educación es el primer paso para poder conservar la salud y especialmente pues para primero evitar el temor que genera muchas veces los síntomas que se empiezan a producir y que a veces retrasan la consulta oportuna, ¿verdad? Así que siempre educarse y acudir siempre de manera temprana a una asesoría médica. Muchísimas gracias, doctor. Y es que realmente es importante, y usted que está en casa no tiene que perder de vista cuál es el objetivo principal de nuestro programa. Y es el hecho de que usted conozca, que usted aprenda sobre diversas patologías para que usted pueda saber si a alguien de su casa le está pasando esto o poder aconsejar a otras personas y no tener tantas dudas a veces por sencillamente desconocer, ¿verdad? Así que eso es el objetivo. Pero bueno, comencemos primero, doctor Candray, quizá definiendo en sí qué es la presbicia, a qué se refiere con la vista cansada y qué diferencia hay entre presbicia y astigmatismo, por ejemplo. Correcto. La presbicia, o como se conoce popularmente, la vista cansada, es un fenómeno que se asocia a la edad. No se considera como tal una enfermedad, sino que es simplemente, como pudiéramos decir, un proceso fisiológico de la edad en que de manera bien característica a los 40 años empiezan ya síntomas de fatiga, de cansancio, ¿verdad? Entonces, mucha gente que al filo de los 40 años empieza con síntomas de que ya se cansa demasiado al utilizar la computadora en lectura prolongada, que la letra ya no se ve muy definida, que empieza a borrarse un poco y que empiezan síntomas de dolor de cabeza, prácticamente ya tienen un impacto en el desarrollo de trabajo del paciente, ¿verdad? Empieza esa conciencia ya del paciente con ese malestar de un cansancio progresivo. Entonces, muchos de estos pacientes acuden en muchas ocasiones, por primera vez incluso, porque piensan de que está pasando algo malo con su vista, ¿verdad? Pero no se preocupe porque la presbicia, como les decía, pues es un proceso fisiológico asociado a la edad que se considera un proceso normal, ¿verdad? Y se caracteriza específicamente pues la visión fatigada, el esfuerzo visual en la visión cercana. El doctor nos trajo unas imágenes en las cuales podemos ver, ¿verdad? El doctor, para que nos explique
cuáles son la anatomía del ojo y así de tal forma comenzar a entender el por qué se da la presbicia o la vista cansada y tal vez ahí podamos entender, porque le preguntaba al doctor sobre el astigmatismo, que mucha gente lo confunde como vista cansada o se define como vista cansada también. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Sí, prácticamente hay 3 defectos ópticos y podríamos considerar la presbicia como un cuarto dentro de esa categoría, ¿verdad? Pero escuchamos con mucha frecuencia bastante gente que padece de la famosa miopía, que ese es un defecto óptico que se produce cuando el ojo simplemente pues crece más de la cuenta, ¿verdad? El astigmatismo es cuando el ojo crece en una forma un poco más curvo, un poco más ovalado, y la hipermetropía es opuesto a la miopía, que es cuando es un ojo pequeño, ¿verdad? Todos estos 3 son defectos de la forma y el tamaño del ojo, de un simple, pues podríamos decir una descalibración óptica, ¿verdad?, que ocurre. No se consideran tampoco enfermedades, pero sí requieren el uso de anteojos. La presbicia ya es un poco diferente porque depende de un sistema un poco más dinámico. Si vemos en imagen, vemos que existen 2 lentes. El que se llama la córnea, que está en la parte más superficial o más externa del ojo, ese tiene un poder óptico bien específico, pero es un poder fijo, ¿verdad?, estático. Mientras que el segundo lente que está dentro del ojo, lo vemos en un plano un poco más profundo, es el cristalino. Ese es un lente biológico que cuando nacemos pues es completamente transparente y flexible y está sostenido por unas fibras que están conectadas a un sistema muscular que permiten que entonces el cristalino se mueva y cambie su poder óptico, haciéndose un poco más ancho o un poco más plano, ¿verdad? Y así es como el ojo modifica su poder óptico para poder enfocar la luz de las cosas que observamos según sea la distancia, ¿verdad? Si uno está viendo de lejos, pues el sistema dinámico muscular está relajado, y cuando uno ve de cerca, pues el sistema muscular se contrae para hacer un enfoque de cerca. Así que aquí en las imágenes podemos ver la manera en cómo la luz que entra a través de esos 2 lentes biológicos se modifica, ¿verdad?, especialmente a través del lente del cristalino, que se puede modificar, pues tiene 2 etapas de modificación a lo largo de la vida. Uno es la presbicia, que es prácticamente como una marcación biológica, ¿verdad? El primer quizás como alarma que nos da el cuerpo sobre nuestro reloj biológico, porque a los famosos 40, ¿verdad?, que les tenemos tanto miedo. Pero el segundo quizás modificación que se produce en esta estructura anatómica es la famosa catarata, ¿verdad? Pero ya es una condición de una edad un poco mayor, habitualmente en las personas de la tercera edad. En la imagen lo que tenemos entonces es la visión normal, y en esta, doctor, está más o menos ejemplificado como sea la presbicia. Entonces lo que sucede es que hay una pérdida de la flexibilidad. Mencionaba el cristalino, ¿cómo exacto. se podría? Se produce básicamente a expensas de 2 factores, se dice. Uno es que el sistema muscular que regula esa contracción y relajamiento va perdiendo esa fuerza, ¿verdad? Pero también el lente cristalino, que originalmente es bastante blando y dócil, se va volviendo cada vez más esclerosado, más rígido, ¿verdad? Y entonces eso dificulta también su modificación de la curvatura para enfocar la luz a diferentes distancias. Perfecto, bueno, vamos a ir hablando un poco más al respecto para que vayan entendiendo bien cómo funciona la presbicia. A media vez llegamos a los 40 años. Pero queremos hablar, doctor Castro, cuénteme, ¿qué tan frecuente a nivel empresarial o a nivel del trabajo, ¿verdad? ¿Qué tan frecuentemente se dan las consultas por defectos visuales o problemas visuales en este tipo, no de infecciones, sino que dijéramos por disminución en la capacidad visual? Bueno, realmente quizás podríamos decir que anda aproximadamente en un 70-80% de los problemas visuales, claro, especificándolo a nivel general y no hablando, tal como usted lo mencionaba, de procesos infecciosos. Casi siempre, obviamente dependiendo de la edad de la población, tal como el doctor lo mencionaba, o sea, arriba de los 40, casi que todos consultan en un momento determinado por vista cansada, que básicamente es como se conoce normalmente en el medio. Luego aparecen otras más, pues dependiendo del tipo del trabajo, va a aparecer el ojo seco, ojo rojo, entre otras cosas, pero principalmente esos son los porcentajes por los que andan. Ahora, eso obviamente va a depender del tipo de actividad o de trabajo que la persona realice. Casi siempre nosotros como médicos enfocamos hoy en día la vista cansada en relación a la computadora, ¿verdad? O a lo que estamos viendo, pero en realidad va a depender del tipo de trabajo. No es lo mismo el uso de una computadora, por ejemplo,
que la persona que se encarga de soldar o hacer soldadura. ¿Se han fijado ustedes que cuando alguien hace soldadura se genera una luz bien incandescente, que es bien molesta? Que eso obviamente al final del día o al final de un tiempo laboral lleva a la persona no solamente con el concepto que ellos manejan de vista cansada, sino que también con el concepto de ardor en los ojos, ojos rojos, a causa de la exposición que han tenido. Muy interesante. Bueno, vámonos a un corte comercial y al regreso continuamos hablando más sobre la vista cansada y las implicaciones que esto tiene en el trabajador.